Volvemos a Así las cosas con Desiree Monsiváis, futbolista profesional, una mujer orgullosamente lagunera con la que platico el día de hoy. Hablábamos antes de la pausa, Desiree, que no es de pronto común que los niños lleguen con papá a decirle: papá, no quiero fútbol, quiero entrar a unas clases de ballet, o no quiero jugar a los luchadores, quiero diseñar vestidos de novia. No es común que las niñas digan: papá, no quiero muñeca, quiero un balón de fútbol. ¿Cómo fue en el caso de Desiree? Mi mamá fue, bueno, mis papás fueron algo muy importante porque ellos nunca me etiquetaron. Claro. Esto se hace así, esto se hace así. Simplemente me dijeron: las cosas que tú hagas, hazlas de la mejor manera o no las hagas y simplemente sigue adelante. Entonces, algo muy importante que me marcó, bueno, mi niñez para mí fue la mejor. No es como que yo me haya sentido que no era yo, simplemente que me dijeran: no es por ahí, o ¿por qué piensas en fútbol? El fútbol siempre lo he tenido desde chiquita, siempre traía mi balón. Me acuerdo que mi primer balón era uno del Necaxa y me gustaba porque la cámara del balón, cuando se reventó un poquito lo cosido, Sí. salió rosita la camarita. Entonces a mí me encantaba los colores entre rojo, rosa y blanco. Entonces siempre lo tenía yo conmigo y jugaba ahí en la cancha de mi colonia. Entonces, era la mejor. Me encantaba ser protagonista y que los niños me escogieran. Algunos me decían: no, es que ya no juegue porque le pega muy fuerte el balón, típico, ¿no? Pero era muy padre porque nunca me dijeron que no se hacía así. Entonces eso para mí me dio la fortaleza de decir: puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando lo haga bien y pueda yo trascender. Desde que tienes memoria te gusta el fútbol, y me refiero, o con esta pregunta voy a que luego hay muchos clichés, ¿no? De gente que, los artistas sobre todo, yo desde muy pequeño, desde que estaba en la cuna, traía el micrófono en la mano y quería salir en la tele. En mi caso particular, yo nunca me imaginé que iba a terminar frente a una cámara, ¿no? Ok. Esto fue fortuito totalmente. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Siempre recuerdas haberte inclinado por el tema del fútbol, Desiree? No, en realidad yo solamente salía a jugar, Ya. divertirme. No sabía ni la típica pregunta que le hace a un niño: ¿qué vas a ser de grande? Nunca dije futbolista, ni arquitecta, ni mucho menos. De hecho, me gustaba, sí tenía claro que me gustaba ser protagonista. Sí me gustaba llamar la atención y tener un poquito ahí, era muy hiperactiva y todo esto. De hecho, como futbolista ya empecé yo grande, ya como a los 16, 17 años, a jugar ya en un equipo tal cual. Pero antes, como deportista, sí era tenía que ir a entrenar y todo esto. Entonces inició con atletismo. Tuve una maestra que me entrenaba en la deportiva de Gómez y ella fue la que me dijo: con disciplina y perseverancia puedes llegar muy lejos. Entonces, sí, a los 10 años yo llegué a unos centroamericanos y del Caribe, pero en atletismo. De hecho, estoy en el Salón de la Fama en Durango por esa participación. Y fue en el 99 cuando fuimos a Yucatán, en un nacional, ganó el segundo lugar. Me dieron unos tiempos ahí en 800 metros de resistencia y me da el pase a ir a centroamericanos y del Caribe en la categoría de infantil. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que podías llegar muy lejos haciendo lo que te gusta, entrenando, y fue como me di cuenta que podía, digamos, dejar un poquito la huella haciendo lo que me encantaba. Después de los 11 años, yo entro a la secundaria y ¿En qué preparatoria, secundaria? en la 26 en Gómez Palacio, una secundaria técnica, y ahí no hago prácticamente nada. O sea, en realidad me dediqué a estudiar, mis amigos, y luego entro a la preparatoria en un CETIS que está ahí en la central camionera en Gómez. Y ahí fue cuando empecé a jugar fútbol, traigo la coordinación, traigo la destreza del atletismo y me doy cuenta que soy buena. Entonces, en la posición del fútbol, donde eres protagonista, donde está tu nombre todo el tiempo latente, pues la que mete los goles. Entonces se me daba, metía goles y era como empecé a destacar como futbolista. En el 47, el CETIS, me reconocen así: ah, la que juega fútbol, ah, la que es bien rápida, ah, la que es esto. Entonces a mí eso me llamaba mucho, me sentía muy bien. Un poquito y el ego me lo levantaban, pero me sentía bien. Entonces, con el fútbol empiezo a darme cuenta que es una herramienta de vida. Y del CETIS Del 47, 747 vamos a jugar contra el TEC de Monterrey, de aquí de La Laguna, y me dan beca. ¿te vieron? Me vieron: oye, queremos que estés aquí con nosotros, no puedo pagarlo. Les digo: es mucho dinero para mí, tengo 3 hermanas,
estamos todos en la escuela, no puedo pagarlo. No, pues una beca del 70% libre, ya ves que se maneja mucho el financiamiento, libre, no vas a pagar más que el 30%. El 30% eran como 4,000 pesos al mes, que es muchísimo para una niña que tiene 17 años, que me acuerdo que me dijo el entrenador, bueno, si quieres azul celeste, que te cueste. Entonces tienes que trabajar y esto, ¿no? Entonces, después de estar en el TEC de Monterrey de aquí, me voy a un torneo privado de CONADEIP y me ven en Puebla, un entrenador brasileño que está en la UDLAP y me dice, ¿sabes qué? ¿Qué es la UDLAP? Universidad de las Américas Puebla. Ya. Está en Cholula y me dice, ¿sabes qué? Quiero que estés con nosotros, yo te doy beca del 100%. O sea, tú no pagas nada, vente a vivir aquí y aquí te... Y aquí te damos comida y te damos dormitorio. Te ponemos casa como lo dicen coloquialmente, ¿no? Exactamente, y vives adentro de la universidad, en un colegio, que le llaman los dormitorios, y a 20 metros está el salón de clases que tienes que ir a tomar. Escoge una carrera de las 50 y tantas que hay aquí, y ahí fue mi ¿Y oportunidad. era lo de menos o sí importaba? No, porque por ejemplo aquí en Monterrey, el TEC de Monterrey de aquí, no había la carrera que yo siempre había querido. ¿Qué Tomé mercadotecnia y me di cuenta que no era lo mío. Entonces esos 2 años que yo perdí, no tan perdidos, porque me di cuenta de mi vocación. Bueno. Dije, no quiero esto. Llego allá, me dice, escoge una carrera de las 50 y tantas, y ahí fue cuando, tranquila, tomé aire y arquitectura. Entonces fue como que también él me dijo, vas a poder, oye, es entrenar, un alto rendimiento, tienes que tener buenas calificaciones y por cara tu, también, exacto, por tu beca, y es demandante. Tomé el reto, dije, hoy o nunca, ya perdí 2 años, yo me quiero apresurar, metía cargas de verano, 2, 3 materias en verano, 8 materias al semestre, entrenar, rendir. Dije, es un reto para mí. Que finalmente era tu único jale en ese momento, pues no había otra cosa que hacer para decir que estudiar y entrenar. Exactamente. Ahora, con esto, ¿qué me tratas de decir? Por ejemplo, veo o leo muchos bemoles en esta historia. ¿Fue sencillo? ¿Fue casualidad del destino? ¿Fue porque estabas muy bonita y alguien te vio? ¿O fue porque te pusiste un color determinado de la ropa? ¿Qué fue como toda esta historia? ¿Cómo lo leemos nosotros, Desiree? Mi papá me lo leyó muy bien. Cuando yo estaba aquí en TEC de Monterrey Laguna, obviamente te dije los 30% que tenía que pagar, trabajé, viví ese lado oscuro de desvelarme, ir a entrenar, ir a las clases, ir al trabajo, salía de noche porque tenía turnos de noche, obviamente. ¿Dónde trabajabas? En un casino, como si fuera, le llamaban runners, me acuerdo, que tenías que llevar y explicar a la gente qué máquinas eran las que ganaban. Obviamente no sabes y tú le dices, no, pues así, esta ganan, esta no. Y salían de noche y al día siguiente tenía que ir a entrenar temprano o a la clase de las 7 de la mañana y a la 1 entrenábamos, etcétera. Entonces, se me juntó el dinero, no pude pagar, debíamos, sale esa oportunidad y mi papá me dice, hija, ¿qué ibas a hacer si no podíamos haber pagado este dinero? O sea, si no tenía yo la opción de pagarlo, ¿qué ibas a hacer? Le dije, no sé, simplemente no lo sé. Ese era, mi camino yo ya lo tenía trazado, o sea, me aferré tanto a eso, creí tanto en ese camino que no se dio opción a tener que dejarlo ir. Porque sí fui a hacer exámenes de admisión a escuelas privadas sin desmeritarlas, pero como mi mamá insistió, ve por cualquier cosa, y sentarme en un pupitre que está todo maltratado, mucho calor, 50 personas, dije, esto no es lo mío, no soy de aquí, tengo que luchar por lo que quiero. Entonces fue cuando no vi más allá de ese camino y me aferré tanto a él, le lloré a mi papá, por favor, págame eso que debo. Él fue a hablar al TEC de Monterrey a que le hicieron un convenio para pagar la mensualidad y liquidar la deuda. Me dijeron, ok, en tantos meses te damos tus papeles, hablo con la UDLA. O sea, todo ese, me pude haber quedado sentada y esperar a que hicieran las cosas. Tuve que hablar, decirles que en 6 meses se entregaban mis documentos y ellos me dijeron, ok, pero tienes que tener tanto promedio, si no lo cumples, pues esta oportunidad se va a desvanecer. Entonces sí me entró un poquito el miedo, pero a la vez no, me aferré tanto a él que no había opción de fallar. Entonces eso me dio mucho carácter. Yo llego con 20 años a Puebla y digo, tengo 4 años para terminar mi carrera. Cuando es de 5, entonces metí sobrecarga. ¿Pero por qué? 4 años. Porque normalmente
yo quería hacer maestría y seguir jugando. Obviamente no piensas tanto en la profesional, sino que yo quiero seguir jugando y explotar todo. Tengo 20, tengo hasta 6 años para jugar. Entonces hago 4 de carrera y 2 de maestría para que me den beca. Porque también una maestría en TEC de Monterrey, pues estamos hablando de más de 100,000 pesos. Entonces, por semestre. Entonces, era un poquito complicado. Hice mis planes así y disfruté tanto en la universidad, que es la mejor universidad a nivel, ¿cómo te explico? Es la más cercana a lo que es una universidad en Estados Unidos, aquí en México. Entonces... ¿La de Puebla? La de Puebla. Yo la disfruté tanto, saqué mi carrera, las maestras me felicitaban porque cómo le hacía, cómo combinaba el fútbol. Para todo el tiempo. Yo de cuenta que hacían un proyecto, le llaman repentinas, de que de un día para otro te encargan un proyecto de miles de planos y maquetas, y yo no dormía, era de que le decía al entrenador, voy a ir a entrenar, pero a partir de aquí me voy a hacer los planos y al día siguiente dame oportunidad porque voy a estar desvelada, me duermo en la mañana y en la tarde voy a entrenar aparte. Ok, entonces tenía que cumplir lo que yo decía. Era un grado de responsabilidad muy grande que muchos desertan, o sea, dicen, no puedo, es mucho. Y la acabé mi carrera y tanto que era tan buena que en otro CONADEIP me ve el entrenador de TEC de Monterrey en Monterrey y me dice, yo quiero que te vengas con nosotros, te doy beca del 90%, tú pagas nada más el 10%, y me entero que hay una beca CONACYT, este Consejo Nacional para el Apoyo a la Tecnología y la Información. Ellos me dicen, ¿sabes qué? Entras en este tipo de programa de CONACYT y te damos una beca de manutención y tú pagas el 10% que te falta. Desde Monterrey, entonces básicamente no pagué nada. Y fue como me mantuve, igual me daban una tarjetita para mensualmente pagar, depositarme, pero pagar comidas y dormitorio. Y encantado el entrenador, y ahí fue muy importante porque... O sea, ¿de Puebla te moviste a Monterrey? A Monterrey. ¿Y en Monterrey qué estudiabas? Era la maestría en ingeniería y en la construcción. Ahí acabé mi maestría. Y fue bien importante porque el TEC de Monterrey a nivel nacional es el mejor equipo. Tiene un sistema estructural de entrenamientos profesionales. Entrenábamos diario de 7 de la mañana a 9:30. Y yo me iba a las clases y luego íbamos a torneos internacionales. Fuimos a Texas, a Austin, y luego se dio la oportunidad de la Universidad Mundial en Rusia y a Corea en el 2015. ¿Cómo llegas a representar a nuestro país en una competición y más allá, terminas la carrera, la maestría y te dedicas al tema profesional? ¿Qué te volvieron a decir tus papás? Mijita, pues, ¿cuándo vas a ejercer? ¿Cuándo ejerces, no? Sí. ¿Cuándo sientas cabeza y dejas esas locuras del fútbol y te consigues un novio y vente y cásate y haz una carrera muy bonita, ¿no? ¿Cuándo te dijeron eso, Desiree? Sí, me lo dijeron. Cuando terminé la arquitectura, bueno, ya vas a ejercer, ya vas a poder tener un empleo. He estado un poquito en contra de esa filosofía. Ya no sé, no me veo sentada en una oficina y cumplir un horario de oficina, porque lo viví antes de ser arquitecta cuando llegué a estar en una empresa de una cervecería trabajando de oficina, o sea, experimenté muchas cosas y dije, no quiero esto. Entonces, el fútbol lo he tratado de exprimir al máximo y me ha dado todo. He tenido los contactos y el camino tan trazado que no he intentado abandonarlo, pero me deprimo o siento que no soy yo. Entonces, ¿cómo se da lo de la selección? Cuando estaba estudiando en Puebla, yo me aferraba mucho en llegar a la selección. Había unas seleccionadas nacionales ahí en el equipo. Poblanas. Poblanas, pero no... Ellas ya estaban más consolidadas, todo el tiempo tenían llamado y yo les decía, bueno, ¿qué necesito para que me vean, no? Entonces, hubo una oportunidad de ir a probarme ahí en el Centro de Alto Rendimiento en México. Me vieron que dónde estaba yo, qué procesos había tenido, si sub-17, sub-20. Le dije, no, pues ninguno. Y eso, como quien dice, me entristeció un poco, porque yo ya estaba grande, tenía 23 años. Y al final me aferré tanto que yo quiero llegar a selección y no llegaba ese llamado hasta que lo solté. El entrenador me dijo, ¿sabes qué? Desiree, él era brasileño. Cuando tú entiendas que la selección es un equipo más, es cuando se van a abrir las oportunidades. Y sí, lo solté totalmente, me dediqué a terminar mi carrera y fue cuando me fui a Monterrey y me vieron y me dijeron, ese es tu primer llamado. Mi primer llamado, fuimos a una gira a Portugal y ahí fue cuando me empecé a mostrar. Me daban 5 minutos al final de cada partido y eran mis 5 minutos se convertían en mis 90 minutos para mí. Me entregaba todo y esa garra fue la que ellos evaluaron mejor
y empecé a consolidarme. Pero cuando de plano yo ya sentía que estaba en mi mejor momento fue cuando me fui a Europa. No me llamaron al Mundial de la en el 2015 en Canadá no me llamaron. Y hasta que yo termino mi proceso en Europa es cuando me dan la oportunidad de mostrarme y era otra futbolista totalmente. O sea, me cambió el cuerpo, la mentalidad, tenía un físico impresionante por estar en el roce con europeos. Entonces fue cuando fui al Proolímpico y ahí me di cuenta que estaba en mi mejor nivel futbolístico. Era algo increíble, me faltaban, sentía los pulmones enormes, las piernas las sentía muy fuertes y físicamente, mentalmente sobre todo, estaba preparada para cualquier cosa. Competimos contra Puerto Rico, contra Costa Rica, contra Estados Unidos y estuvimos al tú por tú. Entonces me di cuenta que en el fútbol femenil mexicano falta ese entrenamiento profesional de diario. Entonces, ¿y si sirven? Es decir, si yo meto a mi hijo, a un niñito, al equipo, a las fuerzas básicas y ahí va el chiquillo, ¿sirve de algo? Porque luego existe la idea, que no sé si sea tan cierta, esta situación de que en el fútbol mexicano pues hay corrupción como lo hay en todos los sistemas de organización, que si tienes más dinero o que si de pronto estás guapito, si de repente tienes un muy buen agente. ¿Sí sirven las fuerzas básicas? Sí sirven porque vas formando el carácter del jugador. Sí sirve, por supuesto, eso yo lo pude experimentar porque cuando estuve yo en Europa, obviamente ya, el proceso no es lo mismo, yo tengo 20 y tantos acá y un niño de 5 años, pues bueno, no es lo mismo porque son otro tipo de ejercicios, pero a lo que sí es lo mismo es que es muy repetitivo el entrenamiento, es una coreografía, es algo que te van... Ahora, ¿todos podemos jugar fútbol? Todos podemos jugar fútbol, sí. A ver, si yo, pues... es socio, mi compañero Mario Martínez, pues es bajito y yo estoy, por ejemplo, muy alto. ¿Todos estamos aptos para jugar fútbol? Sí, y sobre ¿Todos? todo a la edad temprana, un niño de 4 o 5 años es la mejor edad para poder desarrollar. ¿No es de talento esto, deciré? No, simplemente es de tener la disciplina y la constancia. Eso es básico. Bueno, regreso con este tema que me parece interesante, saber qué tan talentosos podríamos ser para desarrollar lo que nos gusta hacer y qué tanto es la constancia que dice, que defiende Desiree. Estamos en Así las Cosas, volvemos después de la pausa comercial.